En este día esperemos que Dios traiga una bendición para todos nosotros. Dios nos bendiga a todos, nos ayude a poder recibir lo que vamos a impartir en este día. Vamos a ir al texto bíblico para empezar a desglosar lo que vamos a impartir, lo que vamos a enseñar. Y el verso se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3 y verso 15. Es un versículo muy conocido por todos, pero como estamos tratando de enseñar a todo tipo de público, ¿verdad? Que hay muchas personas, como siempre lo he dicho, que saben, que no saben, porque en estos videos hay todo tipo de personas. Entonces queremos hacerlo de una forma que todo el mundo lo pueda entender, que todo el mundo pueda saber lo que se está explicando. Y es mucho trabajo poderlo hacer, pero hay que hacerlo porque necesitamos ser educados. Vamos a leer la palabra de Dios, verán, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Dice el verso 15, capítulo 3: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. Esto es una profecía, empezando nomás Génesis. Dios está profetizando a través de la Biblia. Ahora, el libro de Génesis, eh, según los estudios teológicos, el libro de Génesis fue escrito por Moisés. Lo que llamamos el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio, Números y Levítico. Esos 5 libros fueron escritos por Moisés. Y estos libros se le conocen en el mundo de Israel como la Torá. Ellos se basan a estos 5 libros. El 80% de las enseñanzas bíblicas que ellos practican al 100%, ¿verdad? Están escritos, especificados en el libro que ellos conocen como la Torá. Ellos conocen de esa manera, pero nosotros también la recibimos de esa manera, pero también nosotros le llamamos el Pentateuco. El Pentateuco, así como está en este libro, ¿verdad? El Pentateuco. Esto, eh, aquí lo escribí, el Pentateuco, que es una rama más, ¿verdad? Del árbol de la teología. Lo que estábamos explicando desde el principio, vamos explicándolo paso por paso para que cada uno de ustedes, según lo vaya viendo, lo vaya entendiendo, porque lo que queremos es que cada uno pueda entender el proceso de la enseñanza. El árbol de la teología, y empezamos a explicar lo que es la teología, empezamos a hablar de la hermenéutica, y ahora queremos ir a lo que es el Pentateuco, lo que les estaba explicando. Lo que estamos haciendo es dando una pequeña introducción de cada tema, de cada libro o de cada una de esas ramas que estamos tratando de explicar. Y queremos explicarlo para que así la gente pueda, muchos de los que tal vez no creen mucho ¿verdad? En lo que es la teología y lo que es eh, la enseñanza e instrucción y las formas de cómo Dios usa muchas formas y muchas maneras, múltiples maneras, porque tenemos un Dios que es múltiple. Él usa muchas formas para educar al mundo entero, porque el mundo entero lo gobierna Dios. Entonces, Él tiene muchas maneras y muchas formas para educar a la gente, a las personas. Eh, Aquí el Pentateuco eh, es una palabra griega que se divide en 2 palabras, ¿verdad?
Esta primera que es pen, eh, eh, penta, y esta teuco. Eso significa el libro escribido en 5 tomos. ¿Cuál es ese libro escrito en 5 tomos? Bueno, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que acaba de explicarle. Tiene muchas enseñanzas muy importantes y yo tengo en este libro una lista de lo que es el glosario o el índice de tantas enseñanzas que hay, y son muchísimas. Estamos hablando como unas 50 enseñanzas acerca de lo que habla y lo que este libro nos enseña a amalgamar con lo que dice la Biblia para nosotros poder entender esa parte de esos 5 libros primeros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Entonces, aquí lo que yo estoy tratando de explicar, la estrategia de Dios en el plan de salvación para el universo. Y ojalá que este video no andamos pidiendo nada, ni buscando nada que no tenga que ver con la única cosa es de que podamos nosotros distribuir estos videos o estas enseñanzas para que la gente aprenda. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como estamos en este mundo, en los tiempos difíciles, de lo que lo hemos hablado mucho, necesitamos una campaña afuera para traer las almas a la iglesia y poderles dar comida espiritual. Cuando hablamos de comida espiritual, estamos hablando de enseñarle la palabra de Dios correctamente. Cuando vienen a la iglesia son niños espirituales, o sea, niños recién nacidos que vienen entrando a la iglesia, y ahí se les va a empezar a enseñar a comer. Primero a los niños se les da la leche y después, como van creciendo, se les va a ir enseñando más profundo y más profundo y más profundo hasta que ellos puedan comer una comida sólida para el buen crecimiento de sus cuerpos. En lo que es la salud, necesitamos una buena dieta, una buena forma de comer. ¿Para qué? Para crecer saludablemente. Así lo mismo es espiritualmente los que vienen para la iglesia. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Dios también tiene estrategias. Como hemos explicado en días atrás, las estrategias están por todo lado. Simplemente hay que buscarlas. Esto que estamos haciendo, grabando estos videos, es una estrategia que nos ha dado, verá, el avance de la ciencia, de la tecnología. Entonces, es una táctica, es una estrategia para nosotros avanzar y predicar el evangelio de una forma más eficiente. Por un ejemplo, antes no había esto, había un alcance menor para que la gente pudiera escuchar de todos sus temas y de la palabra del Señor. Ahora tenemos un alcance mayor. Este video, si se comparte, lo pueden ver al otro lado del mundo, lo pueden ver en todo el mundo entero. ¿Por qué? Porque es algo que la ciencia ha determinado y se ha aumentado, y la estamos tratando de utilizar para el bienestar, para el bien. Como muchos lo usan para el mal, también lo vamos a usar para el bien. Aquí lo estamos usando para el bien. En el caso de Dios, Dios viene y hace muchas estrategias, y esta es la estrategia más importante para que usted vea el amor que tiene Dios para la humanidad. Empezando nomás en el capítulo, ¿verdad? Cuando nosotros leemos los capítulos primeros de Génesis, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y no se los voy a leer porque no quiero que entendamos que todos tenemos que recibirlo como el microondas, o sea, bien fácil.
Lo que estamos interesados es en que cada persona tenga un compromiso de ir y buscar y investigar. Usted no se crea lo que yo vengo a decirle aquí. No, no lo crea. Incluso la Biblia dice que si aún un ángel del cielo bajare con otra cosa diciendo que tal vez él es el Cristo, lo que sea, no lo tenemos que creer. O sea, hay hay mucha información que nosotros tenemos que chequear y averiguar si es cierto o no es cierto. Hubo algún tiempo que Dios me permitió a mí trabajar en una área donde yo tenía que chequear cada libro en el cual yo tenía que impartir enseñanza. Por un ejemplo, este libro que se llama el Pentateuco, yo me lo tuve que leer desde la primera hoja hasta la última hoja. ¿Por qué? Porque yo iba a impartir esta enseñanza y entonces necesitaba averiguar y saber si esto coincidía exactamente con lo que la Biblia me estaba enseñando. O sea, estos libros vienen versículos, vienen capítulos, vienen mucha información donde yo necesito estar anuente para saber si eso corresponde o machea, o sea, amalgamar, para los que no saben, es entrelazarse, unirse para estar de acuerdo en una cosa muy importante. Y más cuando se encuentra, cuando se sabe que es la Biblia, que es la palabra de Dios, es cuando más tenemos que nosotros esforzarnos para nosotros poder saber si lo que se está hablando es correcto o no es correcto. Entonces, hay miles y millones de libros, pero nosotros necesitamos chequearlos. Y no solo este libro, muchos libros que se impartían en muchas enseñanzas, en las clases que dábamos, ¿verdad? Como enseñanza, ¿verdad? En lo que hacíamos para la obra de Dios. Cada uno de esos libros teníamos que leerlos, al menos yo lo hacía, yo los leía para estar seguro de que lo que ahí decía concordaba y era de acuerdo con la Biblia. Tal vez alguna otra cosita ahí que no estábamos muy de acuerdo, pero lo pasábamos por alto y seguimos. Eso no significaba que el libro no era bueno, sino que el libro sigue siendo bueno, pero nada es perfecto en la vida. Yo no soy perfecto, nadie es perfecto, todos cometemos errores y muchas veces en algunas cositas hay fallas, pero las brincamos. Pero lo más importante es entender lo que es la misericordia de Dios en la plataforma que Dios pone para salvar al ser humano. Aquí en el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, en el mismo momento, y yo le invito a cada persona que se lea los primeros capítulos del 1 hasta el 5 y ahí usted se va a dar cuenta de todo lo que yo le estoy diciendo. En el momento que el hombre, ¿verdad?, peca contra Dios, y digo que el hombre porque aquí supuestamente la conversación entre, ¿verdad?, Satanás tomó posesión de una serpiente porque eso fue así, así se entiende que es. Entonces usó, ¿verdad?, usó una serpiente para poder hablar y entrar en una conversación con la mujer. Pero cuando nosotros hablamos de hombre, no estamos también dando a entender que al Dios declarar así esa palabra, cuando el hombre pecó, estamos declarando también que ahí está involucrada la mujer, porque la mujer también fue tomada de una costilla. Entonces, según la Biblia dice que se le llama varona. Entonces, por eso es la expresión de cuando el hombre pecó. O sea, estamos refiriéndonos a que la palabra es muy clara para entender que cuando la Biblia se refiere hacia hombre, también se está refiriendo hacia mujer. Entonces, en el momento que el hombre pecó, el hombre falló, inmediatamente viene la decisión del mismo hombre de darse cuenta el fallo y viene y se trata de cubrir con hojas de higuera, porque eso lo dice ahí en esos capítulos. Y yo le invito a que usted lo lea para que usted vea que es así.
El hombre viene y se cubre con hojas de higuera, tratando de cubrir su error a su manera y a su forma. Pero Dios lo pasa por alto, y como Dios siempre es bueno y para siempre es su misericordia, y Él es el que trata de buscar al ser humano. En veces nosotros no le buscamos, pero Él nos busca a nosotros. Él vino y entabló una conversación con el hombre y le enfrentó en la realidad del error que había cometido. Pero si nosotros vamos al capítulo 2 y 3, ahí nos vamos a dar cuenta que Dios viene y dice que cubre al hombre con pieles. Entonces, cuando nosotros venimos a pensar pieles, cuando sabemos que se está hablando de pieles, estamos hablando de que hubo un animal. Entonces, aquí vamos a usar lo que es también otra parte de la teología, y vamos a incluirla aquí también en una rayita más abajo, y vamos a poner ¿verdad? La otra rama de la teología que se llama la tipología. Tipología. La tipología es simplemente los tipos que Dios ha usado desde el principio hasta el fin de la Biblia para indicar algo profético, algo que es espiritual. Entonces viene Dios, y para que hayan pieles tiene que haber un sacrificio. Ese sacrificio fue un animal, digámoslo así, que fue una oveja, que fue un cordero, porque la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se cumplió en la persona de Cristo. Entonces Dios viste y cubre con pieles a esas personas que estaban desnudas, que estaban al descubierto. Esto es algo muy importante porque ahí empezó los sacrificios. Y vea qué importante que son los sacrificios, porque en el Antiguo Testamento, cada persona, fuera pobre, fuera más o menos con dinero, mediana, tenía un poquito más de dinero, o rico, todos tenían oportunidad de venir a hacer sacrificio. O sea que cada vez que una persona, porque era pobre, traía una harina de masa cualquiera para amasar un pan, eso era porque era una persona muy pobre, pero ese era el sacrificio que traía la persona para venir ante Dios, y como algo tipológico, venir a pedir el perdón de parte de Dios. Esa era la manera. Por eso los tipos y los símbolos son muy importantes en la Biblia. Pero la Biblia nos habla en una cobertura diferente. Para eso son estos libros, y para eso estudiamos todos estos temas, para que sepamos lo importante que es estudiar la palabra del Señor. Además, Pablo en alguna ocasión le pidió a sus compañeros del Evangelio, y les dijo: trágame en el capote y trágame también los libros. Era porque Pablo era una persona sumamente preparada. Y un día vamos a tener la oportunidad de hablar de Pablo, y vamos a hablar de algunas cositas más que son muy importantes y que tenemos que aprender. Pero cuando vemos la tipología y el proceso de Dios a través de animales para venir a dar, digamos que entramos al templo, y digamos que usted ha visto que en el templo hay una sala donde hay muchas sillas donde la gente se sienta. Vamos a poner, es un ejemplo, ¿verdad? Para nosotros hablarlo más claro tenemos que ir a la verdadera esencia, pero estoy poniendo un ejemplo. En las bancas donde nosotros entramos a la iglesia nos sentamos, digamos que ese era en el Antiguo Testamento, en el templo, la parte donde venían y hacían el sacrificio. Pero después venía un lugar que se le llamaba el lugar santo, y después había otro lugar más adentro que se llamaba el lugar santísimo. Entonces,
El sacerdote ministraba en el lugar santo, pero había otro que llamaba el sumo sacerdote, que era el único que tenía la oportunidad de poder entrar al lugar santísimo, donde ahí había totalmente una conexión para hablar entre el Padre, ¿verdad? A hablar con Dios directamente, y el sumo sacerdote era el que recibía la palabra y era el que le transmitía al pueblo qué era lo que Dios quería, cómo se tenían que mover, en qué tenían que hacer y qué no hacer. Entonces vemos muy importante que todo mundo tenía el privilegio de recibir salvación a través de un sacrificio de cualquier tipo de animal.